Gracias, señor Delgado. Buenos días, señorías. Antes de comenzar, sí que me gustaría hacer un pequeño inciso. Señora directora, las mujeres no aparecen muertas, son asesinadas. Me gustaría agradecer también su exposición y la labor que ha realizado a lo largo de estos días, pero también que han sido caóticos. Pero también me gustaría agradecer el tiempo que usted lleva realizando la labor en esta dirección. Es cierto que aún es pronto para analizar su gestión al frente de ella y la efectividad de las medidas tomadas, pero no es menos cierto que asumir un cargo como el suyo conlleva una gran responsabilidad que no todo el mundo está dispuesto a asumir, y más cuando usted lleva áreas tan sensibles como la igualdad, la trata o, sobre todo, la violencia de género. Muchas gracias por hacerlo. Señora Pindado, todas estas áreas, sin lugar a dudas, nos preocupan mucho, pero si hay un área que nos preocupa especialmente es el de la violencia de género. Sin lugar a dudas, la forma más violenta y extrema de la desigualdad que viven las mujeres de nuestra sociedad. Estas mujeres son especialmente vulnerables que, debido a esta pandemia, han tenido que vivir una situación terrible al tener que convivir en muchos casos con su agresor. Y es por eso por lo que nos gustaría comenzar hablando por este tema. Mire, se lo decía antes la señora Domínguez. En Castilla y León, según los últimos datos aportados por la Delegación de Gobierno, los efectivos de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado tienen registrado en el sistema Biogen 2.829 casos activos de mujeres que precisan atención policial, un 8,14% más que en el mismo periodo del 2019. De ellos, 1.289 mujeres con protección de policía o guardia civil, un 22,41% más respecto al mismo periodo del 2019. De esas mujeres, 11 se encuentran en situación de riesgo alto, 4 en Burgos, 4 en León y 1 en Valladolid, Soria y Segovia, respectivamente. Pero es que, además, durante el mes de abril de 2020 se han realizado 371 llamadas al 016, frente a las 197 que se realizaron en el mismo mes en el año 2019, lo que supone, como antes le decía la señora Domínguez, un 88,32% más. Siendo los mayores aumentos que se registran en las provincias de Ávila, en la que el número de llamadas se sextuplica, de Palencia, que se multiplica por 4, mientras que en Valladolid un 57% más y en León un 51,4% más, son las provincias que más llamadas registraron, 107 y 72 respectivamente. Pues bien, llama la atención que después de conocer estos datos que, como le decía, están aportados por la Delegación de Gobierno de Castilla y León, la señora Blanco, en su pasada comparecencia del 28 de abril, y usted hoy aquí, hayan dicho que no han notado un especial repunte de los casos de violencia de género. ¿No le parece llamativo? O sea, las llamadas crecen un 88,32%, las denuncias un 22,41% y ustedes no han notado un especial repunte. No sé qué opinará usted, pero desde luego, en el mejor de los casos, nosotros pensamos que el plan de contingencia para seguimiento y atención a víctimas que desde su dirección se creó o no ha funcionado o desde luego no lo ha hecho adecuadamente. A lo mejor deberían ustedes haber tomado alguna medida más, como sí hicieron otras comunidades como la Canaria, que debido a la situación de emergencia que hemos vivido y pensando en la situación tan complicada que podían estar viviendo estas mujeres, decidieron ponerse en contacto con el Colegio Oficial de Farmacéuticos y crearon la campaña Mascarilla 19. Por cierto, he de reconocerle que se han adherido a ella, pero lo que sí que echamos en falta es que ustedes hubieran hecho este tipo de medidas, que no se hubieran limitado solo a copiarlas. Y es que, verá, ustedes se han limitado a hacer lo que les obligaba el Real Decreto 12/2020, manteniendo y adaptando los servicios de asistencia integral y de protección de las modalidades de prestación de los mismos, pero no han aportado una medida específica más allá de las aprobadas por el Gobierno de España. Señora Pindado, el Gobierno de España ha creado un servicio de mensajería para poder realizar consultas y prestar asistencia psicológica a las víctimas. Ha lanzado la campaña Estamos contigo, la violencia de género la paramos unidas. Ha elaborado una guía de actuación para mujeres que están sufriendo violencia de género en situación de permanencia domiciliaria, derivada del estado de alarma. Ha reforzado varios recursos, entre ellos la aplicación AlertCops, con el botón SOS, proporcionando un canal directo con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para comunicar un hecho del que se es víctima o testigo. Y también se han creado pautas para los regímenes de visitas de hijos e hijas de víctimas de violencia de género. Señora Pindado, estas son medidas del Gobierno. ¿Nos podrían ustedes explicar qué han hecho? Porque usted hoy aquí ha hablado de medidas específicas, pero no ha citado ni una sola.
La señora consejera, en su comparecencia respecto a la labor realizada por su dirección, se limitó a aportar datos de la situación de las casas de acogida y de los centros de emergencia, así como de las medidas de protección y EPI suministrados. Datos que hoy usted ha repetido algunos, pero llama la atención que ni ella ni usted nos hayan dicho si de esos EPI suministrados a las trabajadoras y personas que necesitan de estos centros, ¿han tenido ustedes que devolver alguno por formar parte de las partidas de mascarillas defectuosas que la Junta compró y que los profesionales sanitarios tuvieron que avisar que no cumplían las medidas mínimas de filtración? Nos gustaría saber si es así y, sobre todo, cuándo se les avisó y si posteriormente se han realizado las oportunas pruebas a las personas que utilizaron estos EPIs. También la consejera y hoy usted aquí han citado el proyecto Mujeres Atrapadas, que tiene como fin proteger a las mujeres que están en una situación de especial vulnerabilidad, como son las mujeres prostitutas, muchas veces víctimas de trata. Sin lugar a dudas, esta ha sido una buena iniciativa. Y nos parecen fantásticos los 200.000 euros adicionales con los que ustedes han dotado este programa. Y fíjese si nos parece una gran idea que podemos decir que este proyecto ha sido ideado y financiado por el Gobierno de España. De hecho, se puede decir que lo único que ustedes han hecho ha sido ponerle nombre y determinar a qué asociaciones derivar el dinero. Mire, el Ministerio de Igualdad, fue el que amplió el plan para garantizar los derechos de las víctimas de explotación sexual y de trata para cubrir las necesidades ocasionadas ante el escenario derivado del Real Decreto 463/2020 de 14 de marzo. El Gobierno, el 21 de marzo, publicó una nueva instrucción por la que reforzaba el plan de contingencia contra la violencia de género ante el COVID-19. Dicho documento ampliaba la cobertura de protección a las mujeres en contexto de extrema vulnerabilidad, entre ellas las víctimas de trata, pudiendo éstas acogerse a las soluciones habitacionales que prevé el Programa de Ayuda a Víctimas de la Violencia de Género, que modificaba el Plan Estatal de Vivienda 2018-2021 según la Orden TMA 336/2020 de 9 de abril. Además, se introdujo el Real Decreto 12/2020, por el cual las víctimas de trata con fines de explotación sexual fueron incluidas como víctimas de violencia de género. Además, le ha citado usted aquí. Posteriormente, el 4 de mayo del año 2020, se celebró la Conferencia Sectorial de Igualdad, en la que se aprobó el reparto de los 100 millones de euros del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, de los cuales a nuestra comunidad le corresponderán 7,4 millones de euros. Pero es que de esa conferencia también se habilitaron 9 millones de euros adicionales para programas y prestaciones de servicio que garanticen el derecho a la asistencia social integral de las víctimas de violencia de género y a la atención a menores, de los cuales a Castilla y León le corresponden 585.000 euros. Tras esta conferencia, en la reunión del Consejo de Gobierno de Castilla y León, se decidió aprobar la subvención directa de 1.150.000 euros a empresas del tercer sector para financiar el mantenimiento, las actividades y los servicios de los programas de alojamiento, las casas de acogida y los centros de emergencia, con la finalidad de garantizar la atención residencial y social necesaria para las mujeres víctimas de violencia de género de la comunidad. Y, además, ustedes destinaron otros 200.000 euros para el proyecto Atrapadas, del que antes hablábamos. Así que blanco y en botella, señora directora. A ustedes les da el dinero el Gobierno y ustedes lo destinan a este programa. De hecho, yo me atrevería a decir, sin temor a equivocarme, que ustedes, sin lugar a dudas, van a financiar este proyecto con estos fondos extraordinarios. ¿Nos puede confirmar usted si lo van a hacer con estos fondos? O, como decía antes la señora Domínguez, lo van a hacer con el 0,7. Porque si es así, nos parece estupendo. Pero no hubiera estado mal que cuando ustedes presentan a bombo y platillo esta iniciativa ante la población castellano y leonesa, hubieran recalcado ustedes que los fondos con los que piensa subvencionar a estas entidades son fondos que provienen del Gobierno de España. Y es que, de nuevo, ustedes vuelven a hacer lo mismo. Ustedes invitan a cenar y otro paga la cuenta y ni siquiera tienen ustedes la decencia de citarlo. Señora Pindado, veo que se acaba mi tiempo y no me gustaría pasarme de él, sobre todo por respeto hacia los presentes. Así que dejaré para mi turno de réplica alguna cuestión que sí que me gustaría que nos respondiera. Muchas gracias.